mediado del siglo XVIII, el comercio británico con China arrojaba un enorme déficit. Si en las islas demandaban en grandes proporciones la porcelana, la seda y el té chinos, estos, en cambio, apenas sí requerían productos ingleses. El Reino Unido debía pagar el déficit en plata, lo cual resultaba muy oneroso, por lo cual comenzó la exportación de opio desde la India hasta China. Para los británicos, el comercio de opio se convirtió en un magnífico negocio, sobre todo desde la conquista de Bengala en 1764, por cuanto los beneficios multiplicaban por 4 los costes. Pronto los británicos no se limitaron al opio de la India, sino que fueron a por más en el Imperio Otomano y Persia. Como es natural, la masiva entrada de opio disparó el número de drogadictos en China, de modo que en 1829 el emperador Dao Guang prohibió su venta y así lo notificó a la reina Victoria. Pero los británicos hicieron caso omiso y mantuvieron el comercio de forma clandestina. Cuando el gobierno imperial endureció la persecución en 1839, los británicos exportaban a China unas 1.400 toneladas anuales. En el verano de 1840 estalló la guerra. Los liberales en el poder argumentaron en favor de la libertad de comercio y comenzaron a denunciar al gobierno chino como despótico y cruel para ganarse a la opinión pública, poco inclinada en su favor. Para los británicos fue fácil. Su superioridad militar les permitió imponer sus condiciones a los chinos por el Tratado de Nankín en agosto de 1842. Los chinos hubieron de aceptar la cesión de Hong Kong y la apertura de sus puertos a los europeos, algo que habían conseguido evitar durante siglos. Además, tuvieron que indemnizar a los traficantes de opio y asumir los costes de la guerra. Fue el comienzo del declive de la China imperial. En lo sucesivo, China sería objeto de la codicia de europeos y japoneses. En 1856, la detención de unos mercaderes chinos por parte de su gobierno desató un nuevo conflicto. Los británicos, aduciendo que el buque chino había sido matriculado en Hong Kong, exigieron su liberación, ya que estaban bajo la protección del Tratado de Nankín. El argumento era poco consistente, pero como la dinastía Qing estaba en plena rebelión Taiping, no podía enfrentar un reto como aquel. A fines de 1857, desde el río Perla, el tercero de China, los británicos, junto a una armada francesa, atacaron Cantón y lo ocuparon. Rusia, Estados Unidos y Francia se unieron a la causa británica y la ocupación se mantuvo durante 4 años. La poderosa coalición se dirigió entonces hacia Tianjin, obligando a los chinos a pedir la paz en junio de 1858. La paz con Rusia permitió que ésta ocupase la orilla izquierda del río Amur y se asentase en la costa del Pacífico para fundar la ciudad de Vladivostok. Pero la paz firmada con los occidentales pronto fue motivo de conflicto. Al año siguiente, en 1859, se reanudaron las hostilidades a causa de la negativa china de permitir el establecimiento de embajadas en Pekín. La capital fue tomada el 6 de octubre de 1860 y los occidentales incendiaron el Palacio de Verano, residencia del emperador. Así terminó la Segunda Guerra del Opio. A los cristianos se le concedió la plenitud de derechos civiles, el derecho de propiedad y el de evangelizar, y el comercio del opio fue legalizado. Tras la definitiva derrota china, el negocio del opio conoció un enorme auge, hasta el punto que en 1865 se creó el banco HSBC para administrar los beneficios de dicho comercio. Entre 1850 y 1864 tuvo lugar en el sur de China un conflicto de grandes dimensiones que enfrentó al Imperio Qing, que gobernaba China, con el emergente reino celestial de la Gran Paz. Este era un estado teocrático cristiano de carácter revolucionario social, dirigido por Hong Xiuquan, un místico que declaraba ser el hermano menor de Jesucristo y que proclamaba su misión de expulsar al demonio de su reino en este mundo. Su predicación arraigó en el sur de China debido a la pobreza de la región, agudizada por una serie de catástrofes naturales y por la primera guerra del opio que había permitido el dominio occidental en el país y arrastrado el prestigio de la dinastía Qing, que además de ser universalmente considerada como corrupta, era manchú y por tanto vista casi como extranjera en el sur. El joven Hong Xiuquan había fracasado repetidamente en su intento de acceder al funcionariado y en 1836 conoció a un misionero cristiano que le convirtió. Pero como consecuencia de la depresión por su fiasco, comenzó a tener repetidas visiones en las que un anciano le nombraba cazador de demonios. El anciano Dios Padre, según Hong Xiuquan, aparecía en ocasiones junto a un joven, que era Jesucristo.
A partir de entonces, y tras formar un grupo de adeptos a su secta, comenzó una campaña de destrucción de las estatuas budistas y confucianas. La hambruna que asolaba la región dio credibilidad a sus acusaciones de que la dinastía Qing adoraba a los demonios. Hong Xiuquan proponía crear el reino de Dios en la tierra, para lo cual levantó un poderoso y disciplinado ejército que en unos años alcanzó los 3 millones de efectivos y creó una sociedad comunal puritana en la que no existía la propiedad y que habría de destruir el confucianismo. Los soldados de Hong Xiuquan llevaban el pelo largo y las mujeres también servían en el ejército. La guerra comenzó en 1851 con la rebelión en Jintian, que le permitió proclamar el reino celestial de la Gran Paz y el propio Hong Xiuquan denominarse Rey Celestial. A partir de entonces, en el territorio dominado se implantó un régimen militar de carácter teocrático que impuso una estricta moral que proscribía el alcohol, la propiedad privada y el concubinato, los juegos de azar, el opio y el tabaco, y que abolió las clases y las diferencias entre sexos. El cultivo de la tierra era comunal y la distribución de los alimentos debía asegurar que nadie pasara necesidad. Hong Xiuquan también cambió el calendario, dejando clara su intención de inaugurar una nueva era. En 1852 tomaron Nankín, de la que hicieron su capital y a la que puso cerco un ejército imperial, que fue contestado por una expedición contra Pekín de las tropas de Hong Xiuquan y por una dura campaña contra los terratenientes que alentaban los Qing. Pero, aunque la guerra se desarrolló favorablemente durante años para el reino celestial de la Gran Paz, Hong Xiuquan cometió un gran error. En 1858 los Qing enviaron 2 potentes ejércitos, uno por el norte y otro por el sur, para tomar la capital y derrotar a los rebeldes. Hong Xiuquan derrotó a ambos, pero envalentonado por la victoria se dirigió contra Shanghái en poder de los occidentales. Sintiéndose amenazadas, las potencias extranjeras se pusieron del lado de los Qing, que habían comenzado a producir armamento de forma masiva. Al tiempo, en 1862, los fortalecidos terratenientes levantaron un ejército capitaneado por Zheng Huofang, que cayó sobre Nankín, exterminando a todos los que allí se encontraban. Fue el fin de la revolución Taiping, que había dejado 20 millones de muertos y una herencia comunalista que reviviría un siglo más tarde. Desde que Gran Bretaña provocase la guerra del opio contra China en 1839, los británicos, los rusos, los franceses y los japoneses pusieron sus ojos en China y obligaron a esta a firmar una serie de acuerdos muy desfavorables, conocidos como los Tratados Desiguales. El proceso culminó con la guerra contra Japón de 1895, en la que los nipones se impusieron con enorme facilidad gracias a su rápida occidentalización que les procuraba visibles ventajas armamentísticas. A China le costó la pérdida de Formosa. En China estaba muy extendida la creencia en la superioridad de su propia civilización, por lo que la pérdida de extensos territorios a manos de los extranjeros había dañado el prestigio de la dinastía Qing. La penetración del cristianismo también se percibía como un instrumento de la intromisión cultural de los occidentales. A ella se oponían los campesinos y numerosos intelectuales, preocupados por el deterioro de sus tradiciones a manos de los extranjeros. A fines de 1897, los alemanes, los británicos, los franceses y los rusos se apoderaron de una serie de puertos, lo que propició la respuesta popular que se venía fraguando. Un incidente menor, a cuenta de una iglesia católica en una alejada provincia china, fue la chispa que encendió la revuelta al provocar la rebelión del campesinado, que pronto se extendió a buena parte del país. El levantamiento estuvo dirigido por una minoría conocida como los Boxers, por su costumbre de practicar un ritual de artes marciales que creían les volvía invulnerables. Aunque en principio se oponían a la dinastía Qing, al ser derrotados por el ejército pasaron a mostrarse partidarios de la regente Cixi, verdadera gobernante de China, en oposición al emperador nominal, Guangxu. Desde enero de 1900, los Boxers, cuyo único programa era el de expulsar a los demonios extranjeros, centraron entonces su actividad contra el cristianismo, para lo que recibieron el respaldo explícito de Cixi. Pese a la protesta de los países occidentales, a los Boxers se les unieron unidades del ejército. Durante el verano de 1900 comenzaron los ataques a las legaciones diplomáticas en Pekín, con el tácito respaldo de la emperatriz, que esperaba pudieran expulsar a los extranjeros de la capital. Tras los muros del barrio de las embajadas se refugiaban los representantes de los Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, Holanda, Italia y Japón, a los que se habían unido los de Bélgica y España. El embajador alemán había sido asesinado.
Pero los rebeldes estaban mal armados y peor dirigidos, y las escasas fuerzas de que disponían los occidentales se bastaron para contenerlos, aunque no podrían mantenerse mucho tiempo sin ayuda exterior. Cuando Cixi supo del envío de una fuerza militar extranjera desde Tientsin, cambió de estrategia y se disoció de los rebeldes, llegando a aprovisionarlos. Después de 55 días de asedio, el ejército de socorro alcanzó Pekín el 14 de agosto, tras una marcha bajo temperaturas extremas y elevada humedad. Los Boxers fueron puestos en fuga. Cixi huyó hacia el interior de China trasladando su capital a Xi'an, mientras los rusos invadían Manchuria, y en el sur los gobernadores acababan con las fuerzas Boxer. En septiembre de 1901, la emperatriz hubo de firmar el llamado Protocolo Boxer, un documento que le obligaba a cesiones humillantes, pero que le permitía conservar su poder. En 1902, la corte regresó a la ciudad prohibida, y Cixi, que había tenido ocasión de observar la pobreza en que vivían sus súbditos, comenzó un programa de modernización del país desdiciendo su anterior política.